Hoy la idea era hablar de profundizar un poquito y plantear temas vinculados con procedimientos de auditoría cuando hay algún problema. En realidad, yo no lo quise plantear con los temas de la cuarentena, pero por ejemplo, la cuarentena podría ser una situación, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando no podemos hacer procedimientos presenciales, por ejemplo? ¿O qué pasa cuando existe alguna problemática vinculada con algún procedimiento? ¿Con qué otro procedimiento lo podemos reemplazar? ¿No? Un poco el problema o la reunión de hoy tiene que ver con eso. Y me parece que también lo podríamos vincular al resto de los informes de contador público, porque en definitiva cada informe de contabilidad de contador público tiene una evidencia distinta, cada informe de contador público tiene una eventual serie de procedimientos también distintivos, así que por ejemplo, qué sé yo, en una certificación no se me ocurriría un procedimiento alternativo. En una certificación, lo que vi, lo vi, y lo que no lo vi, no lo vi. Digamos, no hay una alternativa a ese procedimiento. Si yo digo, o sea, lo que puede llegar a ser alternativo, más que un procedimiento, es un elemento a verificar. Por ejemplo, si yo dijera, quiero verificar que el balance esté pasado a los libros, si no puedo ver eso, entonces tendré que decir que el balance está pasado a otro lado, o que surge de otra cosa, digamos, ¿no? O sea, tendré que cambiar el objeto de estudio, pero no el procedimiento. El procedimiento es la visualización, no hay Gus, otra. perdón que te interrumpa. Ceci Sí, está en espera, me dijo. ¿cómo? Que Ceci está en espera, está mencionando en el grupo. No, No sé no, si no, faltará. le di la espera. Lo que pasa es que Ceci siempre le cuesta conectarse. Ah, Me dice, está bien, desde hace perfecto. 2 minutos me dice uniendo. Ah, perfecto. Está Este, es el problema de la conexión de Ceci, ya la vez pasada había pasado también. Entonces, lo que decía es, en determinados trabajos no hay procedimientos alternativos, lo que puede haber es una alternativa de verificación. Por ejemplo, la vez pasada, hace un poquito, yo tuve que presentar unos estados contables, perdón, auditar unos estados contables ajustados por inflación, pero el organismo de control de esa entidad le pedía para hacer un trabajo en particular los estados contables sin ajustar por inflación. Esto a los organismos de auditoría pública les pasa un montón, porque la cuenta de inversión de la nación y de las jurisdicciones se arma con los informes contables históricos. Pero hay entidades que llevan su contabilidad a la cuenta de inversión. La cuenta de inversión son los estados contables del país, digamos, ¿no? De una jurisdicción. Entonces, hay entidades, como por ejemplo podría ser, no sé, supongamos, una empresa del Estado. Esa empresa del Estado consolida en la cuenta de inversión, pero por ser una empresa tiene que presentar estados contables ajustados por inflación. Entonces, el organismo de control le dice, mandame los estados contables históricos. Claro, las normas profesionales dicen que los estados históricos no pueden formar parte de los estados contables, no son estados contables, y por lo tanto tienen que presentarse por separado y con un informe por separado, que no puede ser una auditoría, porque no es bajo normas contables profesionales. Entonces lo más probable es que sea una certificación. Bueno, pero por otro lado, al ser una certificación, no surgen de los libros contables, o por lo menos no está pasado a los libros contables. Bueno, ahí el procedimiento fue la visualización, aunque lo que cambió fue el objeto que se estaba verificando. Bueno, pero en auditoría hay procedimientos alternativos a las distintas problemáticas, ¿no? Hay problemáticas que son, casi diría, problemas comunes, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la problemática de ser contratado en la mitad del ejercicio. Bueno, ahí tengo que buscar procedimientos alternativos
a la no presencialidad en el inicio del ejercicio. Bueno, ¿cómo hacemos con esos procedimientos alternativos? ¿Qué alternativas buscamos? Después puede haber restricciones o limitaciones específicas, qué sé yo, quiero tomar el inventario y no me dejan tomar el inventario, no me dejan presenciar el inventario, no se realiza el inventario tal cual lo planificamos, o no hay una planificación que yo considere correcta respecto del inventario. Entonces, mi idea era un poquito reflexionar hoy sobre eso. No sé si alguien que esté trabajando en auditoría tuvo esa dificultad. Bueno, todos los que trabajamos en auditoría en algún momento tuvimos la dificultad de los saldos iniciales, por ejemplo, ¿no? O inclusive de los saldos finales, porque, por ejemplo, muchas empresas suelen contratar a los auditores, por ejemplo, del cierre de diciembre en enero. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en enero si en diciembre no pudimos tomar inventario, por ejemplo, tomar arqueo o hacer algunos procedimientos? Bueno, ese es un poco el tema de hoy, la dificultad de determinados procedimientos. Igual parto de una idea general y después les abro la palabra, cierro el micrófono y les abro la palabra. O les cedo la palabra. Igual todo esto queda dentro de un marco en el que yo siempre insisto muchísimo, que es ¿para qué sirven los procedimientos de auditoría? ¿No? O sea, hay un elemento central que es, hay una costumbre que es pensar los ejercicios, los procedimientos de auditoría en una concepción taxativa. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, Caja y Bancos, ¿qué tiene? Y Caja y Bancos tiene arqueo de fondos, arqueo de valores, revisión de conciliaciones bancarias, verificación de la cotización de una moneda extranjera cuando hay moneda extranjera, etc. Entonces uno agarra un libro de auditoría, igual, y alguno bueno, digamos, que haya por ahí, y tiene un listado de procedimientos de auditoría que son aplicables a esa problemática. Pero en realidad esos son procedimientos típicos de Caja y Bancos. No tienen ni por qué ser todos los procedimientos, y puede haber algunos más, ni por qué ser esos los procedimientos y no existir otros que los reemplacen. O a veces uno puede decir, a mí este procedimiento no me interesa hacerlo, porque no me resulta significativo, porque no hace a la auditoría, porque el riesgo es muy bajo, por lo que sea. Porque en realidad, y esto es lo que digo bastante habitualmente, los procedimientos de auditoría se piensan en función de su objetivo, y el resto de los procedimientos de auditoría se piensan en tanto y en cuanto los otros procedimientos de auditoría dieron un resultado o dieron otro. Por ejemplo, no se me ocurriría pensar en un procedimiento de auditoría vinculado con bienes de cambio sin haber pensado en un procedimiento de auditoría vinculado, por ejemplo, a compras y proveedores y a ventas y créditos. Y que esos procedimientos sean, no los mismos, por supuesto, pero sean coherentes entre sí. Es decir, cuando elijo una muestra de bienes de cambio, esa muestra de bienes de cambio, casi diría, debería involucrar a los proveedores que proveen esos bienes de cambio y a los clientes que venden esos bienes de cambio. Y también dentro de la muestra de la revisión de la conciliación bancaria, deberían aparecer los pagos a ese proveedor y deberían aparecer las cobranzas de ese cliente, porque si no, estoy revisando grandes números y no estoy revisando la trazabilidad de las operaciones. Entonces, los procedimientos de auditoría lo son en tanto y en cuanto tengan otros procedimientos de auditoría, otros resultados, o yo busque determinados objetivos de los procedimientos de auditoría. Por lo tanto, y esto es muy importante, los procedimientos de auditoría alternativos lo son en función de cuáles son los procedimientos principales que fallaron. Por ejemplo, si yo dijera, me falló una toma de inventario, entonces tengo que buscar un procedimiento que reemplace la toma de inventario, no tengo que buscar otro procedimiento de bienes de cambio. Tengo que buscar un procedimiento que reemplace, uno o dos o tres, no importa, que reemplacen la toma de inventario. Y si no lo encuentro,
tendré una limitación en el alcance. Cuando digo lo reemplace, no me refiero a que lo reemplace exactamente, ¿sí? Sino que entre 1 o 2 o 3 procedimientos alternativos pueda sacar la misma conclusión que tomando el inventario. Que por ahí no encuentro ninguno, porque por ahí la existencia de los bienes de cambio no se puede verificar si no es con la visualización. Entonces por ahí no encuentro ninguno. Pero si lo encontrara, lo tengo que encontrar consistente con ese procedimiento que me falló originalmente. O sea que el procedimiento alternativo no es otro de la lista. Inclusive, el procedimiento alternativo puede no ser un procedimiento tradicional. Por ejemplo, supongamos que una empresa contabiliza sus, no sé, sus compras con la factura del proveedor. Bueno, si una empresa hace eso, en lugar de contabilizarlo con la recepción de la mercadería, lo que va a terminar pasando es que puede contabilizar compras que no existieron, o puede omitir compras que efectivamente existieron. Porque por ahí recibió mercadería y todavía no lo contabilizó, o por ahí le llegó la factura y todavía no le llegó la mercadería. Entonces, puede ser que esté contabilizando incorrectamente las compras. Cuando busco un procedimiento alternativo a este problema, o un procedimiento para ver este problema, obviamente mi procedimiento no puede ser tomo inventario. Mi procedimiento tiene que ser tomo inventario al cierre del ejercicio. No es tomo inventario en términos generales. Mi procedimiento tendría que ser, por ejemplo, verifico, dije un proveedor, ¿no? Verifico el informe de recepción y lo comparo con la factura. Entonces, entro a buscar relaciones entre los informes de recepción y las facturas recibidas de los proveedores. Cosa de poder encontrar qué facturas no tuvieron su informe de recepción en la fecha correspondiente, o qué informe de recepción de la fecha correspondiente tuvo factura en otro momento. O sea, el procedimiento es alternativo a un problema con el que me encuentro en forma particular. ¿Está? Bueno, abro la posibilidad de que hablen. A mí se me ocurre una duda con respecto a esto. Dale. Si yo tuviera una limitación en alcance, por el hecho de decir, bueno, tengo un aislamiento, no puedo circular, no me puedo acercar a la oficina, no es una cuestión de que o yo no quiera o la empresa no quiera o no pueda mostrarme, no sé, el inventario de bienes de cambio, por ejemplo. Claro. Existe una realidad que tengo la limitación y no puedo opinar sobre eso. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Porque, bueno, hasta lo que yo sé, si tengo una limitación de alcance, bueno, si es muy significativa, tendría que abstenerme de una opinión. Pero, ¿qué pasa en esta situación? La empresa dice, no, pero yo te quiero mostrar, quiero hacer la auditoría, quiero que todo salga bien, pero no podés, no sé, circular, por ejemplo, porque no tenés el permiso. Sí. A ver, déjame arrancar con una frase que te va a contestar, después abro un poquito más la respuesta. Las consecuencias de los informes de auditoría no importa de quién son culpa, importa lo que pasa. Entonces, no importa de quién es culpa lo que pasó. De última, si es culpa de la empresa porque mostró muy mala predisposición, entonces eso podrá ser comentado como un problema adicional al problema contable, ¿entendés? Pero si vos, porque no te abrieron la puerta, porque vos no supiste abrir la puerta, o porque la circunstancia hizo que nadie abriera la puerta, la consecuencia es que la puerta no está abierta y nadie pudo tomar el inventario. Entonces, si nadie pudo tomar el inventario, la consecuencia en el informe tiene que ser nadie pudo tomar el inventario, y por lo tanto hay una limitación en el alcance. En realidad, estas situaciones lo que hacen es exigirle al auditor el mayor compromiso posible para encontrar procedimientos alternativos. Pero a veces, como decíamos antes, a veces no hay procedimientos alternativos, porque si vos tenés que verificar la existencia, y la existencia no la podés verificar, entonces en ese caso no hay forma. Digamos, vos podés buscar un procedimiento alternativo en este sentido. Podés decir, bueno, mira, voy a revisar la integridad de las compras. Listo, ponele que
lo revisás con documentación respaldatoria, con algún procedimiento alternativo como pagos posteriores, con la revisión del control interno y los niveles de autorización, etc. Entonces decís, bueno, ahora voy a revisar la integridad de las ventas. Entonces, haces lo mismo, documentación respaldatoria, legajos, niveles de autorización, cobranzas posteriores, etc. Entonces decís, tengo la integridad de las compras y la integridad de las ventas. Fui al auditor del ejercicio pasado donde tenía la integridad del saldo inicial. Bueno, qué sé yo, podré decir, saldo inicial más compras menos ventas es el saldo final que me debería dar. Y entonces buscaste un procedimiento alternativo, pero en realidad ahí fuiste para el lado de la integridad, no fuiste para el lado de la existencia, porque si toda esa mercadería se la robaron, entonces esa mercadería no está. ¿Entendés? Entonces, vos llegás a un saldo supuestamente teórico, pero en la realidad no lo viste. Para esto es muy importante el control interno, porque si te agarró la pandemia y el cierre era, no sé, diciembre, bueno, no hay tanto problema, porque revisaste el control interno, pudiste hacer procedimientos de cierre, bueno, los procedimientos siguientes se resuelven de alguna manera. Pero si el cierre es junio y no sos un auditor recurrente, tenés un problema, porque si sos un auditor recurrente, el control interno lo pudiste revisar. Entonces asumís el riesgo por ahí de no hacer determinados procedimientos presenciales. Pero si es tu primera auditoría, ¿qué vas a hacer? ¿Entendés? O sea, a veces no hay forma, aunque no sea culpa de. Vos fijate, yo esto siempre lo menciono, tal vez también es cierto que es un motivo distinto, pero los balances al 31 de diciembre de 2001 salieron casi todos con abstención de opinión. Está bien, era una norma distinta, era un motivo distinto, era una situación distinta, pero salieron con abstención de opinión. Y vos decís, ¿y culpa de quién fue? Porque por ahí la empresa hizo bien la contabilidad, el auditor hizo bien su trabajo, no hubo ninguna limitación en el alcance, hubo una incertidumbre sobre hechos futuros que nadie podía manejar. Y salieron con abstención de opinión. Entonces, ¿y qué culpa tiene la empresa de la devaluación de 2002? Ninguna. ¿Qué culpa tiene el auditor? Ninguna. Bueno, abstención de opinión igual. ¿Entendés? Porque son las situaciones las que te ponen en un tipo de informe. No es la culpa de uno. Lo que puede pasar es que en las situaciones puede haber culpa de uno o de otro. Eso es cierto. Pero no es que como la empresa no tiene la culpa, la tengo que beneficiar con un informe que no sea una abstención de opinión. Tendría que tratar de buscar todos los procedimientos alternativos que están en mis manos para que eso no ocurra. Pero si es imposible, es imposible. Dale, Fer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una duda con respecto al paso siguiente a lo que planteaba Emma. Esto es, se dice que a partir del 18, la semana siguiente o la otra, se va a levantar la restricción tanto para contadores como para abogados, con lo cual vamos a tener, digamos, un levantamiento parcial porque seguimos con algunas restricciones, con lo cual la pregunta es, ¿va a haber, digamos, en la aplicación de estos procedimientos de auditoría algún tipo de cambio que tengamos que realizar? Porque estamos hablando de algo que nunca ocurrió, esto es, nosotros realizábamos los procedimientos con libertad de movimiento. Hoy en día, si bien van a levantar restricciones, es probable que tengamos ciertas restricciones en cuanto a la distancia, en cuanto a las visitas, en cuanto a que no vamos a tener el mismo movimiento que tenemos previamente. Digamos, ¿cómo visualizan ese escalonamiento de liberación de a poco en medio del trabajo de auditoría que tenemos que hacer, ¿no? Mirá, yo creo que cualquier apertura favorece la realización de procedimientos presenciales. Pero también, al haber un distanciamiento social y una problemática adicional, es probable que muchos de esos procedimientos también se encuentren restringidos. Restringidos
aunque sea en el tiempo, aunque sea en el espacio. O sea, no va a ser tan fácil decir, por ejemplo, si cierra un ejercicio el día 31 de julio, tomemos inventario el 31 de julio como lo teníamos previsto. También es muy probable que eso pase, que el distanciamiento haga que, si antes estaban involucradas 40 personas en la toma de un inventario, ahora puedan estar involucradas 10. Entonces ahí el auditor tendrá que decir, che, ¿me satisface un procedimiento donde hay 10 personas contando? Bueno, eso irá a criterio del auditor, como pasa con lo anterior que decíamos. Los procedimientos alternativos o los procedimientos principales o las restricciones de los procedimientos son todas decisiones del auditor. Entonces ahí el auditor tendrá que decir qué es lo que lo satisface y qué es lo que no, por supuesto, planteando su mejor voluntad, ¿no? Pero la mejor voluntad no tiene que significar ser laxo en los procedimientos. Lo que digo es, no tiene que ser, el auditor no tiene que ser, nunca tiene que ser un rigorista en extremo, ¿entendés? El auditor no tiene que decir, no, falta el papel, y como falta el papel, el documentito, la auditoría no se puede hacer. Yo una vez tuve una experiencia donde un auditor que auditaba un trabajo determinado sacó una abstención de opinión porque no había libros contables. Y vos podés auditar sin libros contables, perfectamente. Mientras los registros sean ordenados, que esté el libro, que no esté el libro, pasado, no pasado, eso es una eventualidad. Ese exceso de rigor no hace a una auditoría, porque si no, la auditoría y la certificación serían la misma cosa. O sea, si el libro fuese lo central en una auditoría, lo que dice el libro es lo que está bien, ¿entendés? Entonces, esas cuestiones las decide el propio auditor, y creo que las decide con su buen criterio, Yo creo que una apertura puede favorecer determinados procedimientos presenciales. Lo que sí me parece también es que lo que podría llegar a ocurrir, cosa que casi nunca estuvo previsto en nuestra práctica profesional, pero sí está previsto en las normas, es la realización de un cambio de informe. Porque tanto nuestras normas como las normas internacionales dicen que si en los hechos posteriores a la firma del informe hubiese y si hubiese posibilidad, hubiese una situación en extremo distinta a la que determinó el informe y hubiese posibilidad de modificar el informe, entonces el informe podría modificarse. Bueno, esta es una circunstancia en extremo distinta. Entonces, por ahí, lo que era una abstención de opinión, porque no tenía elementos de juicio, se transforma en una opinión porque después pude cambiar el informe. Todo esto suponiendo que, partiendo de lo que decía Emma, que los plazos siguen vigentes. O sea, es muy probable que la pandemia haya extendido los plazos y por lo tanto una presentación de un informe de auditoría posterior a lo previsto sea previsible, digamos, ¿no? O sea, no sea objetable. Pero tampoco 3 meses de dilación. Tal vez un mes después es razonable. No sé si alguien quiere decir algo más o preguntar. Sí, aportar más polémica en realidad que solución. ¿Cuál sería la factibilidad o la posibilidad, haciendo algún punto de salvado en el informe, de que no seamos nosotros específicamente los que realizamos algún tipo de procedimiento de auditoría? ¿Hay manera de decir que hay determinados análisis de auditoría que fueron realizados por alguien mismo de la empresa
por esta cuestión de la pandemia, por ejemplo? ¿Es factible o se pierde totalmente la objetividad? A ver, todo es factible. El tema es que nada te limpia la responsabilidad. O sea, cuando vos decidís que alguien de la empresa haga un procedimiento, vos lo que tenés que hacer es asegurarte que ese hubiese sido tu procedimiento y que vos visualizaste ese procedimiento. A ver, el inventario es eso que decís vos, Ari. El inventario no lo hace el auditor. El inventario lo toma la empresa. Por eso, cuando Darío, Emma, Sofi y yo, o sea, todos los que estamos dando clases de auditoría, hablamos del tema de procedimientos de inventario, en general no decimos el auditor como procedimiento de la toma de inventario, sino que lo que decimos es la presencia en la toma de inventario, la visualización en la toma de inventario, porque en realidad lo que está pasando ahí es que el inventario lo sigue haciendo la empresa. Lo que pasa es que el auditor verifica, lo que hace es visualizar si la forma en la cual se está realizando el procedimiento es la forma en la cual el auditor lo hubiese hecho. Y por lo tanto, los resultados del procedimiento del otro pueden transformarse en los resultados de mi propio procedimiento. Entonces, yo planifico el procedimiento con la empresa, le digo, mira, hacelo en tal fecha, lo hacemos de esta forma, listo, ok, y yo presencio ese inventario para ver si se está haciendo de esa manera. No es que yo me meto en las cajas a contar, ¿entendés? Yo como auditor. Eso lo hace la empresa. Y yo verifico, en mi visualización, en mi inspección ocular, verifico que eso se esté haciendo como corresponde. Entonces, ahí tomo el resultado de la empresa como si fuese un resultado propio. La coincidencia, la no coincidencia, lo que sea. Lo tomo como un resultado propio. Recuerden que cuando se corta, entramos al mismo link. Pero, o sea, yo lo puedo hacer eso con cualquier cosa, Ari, con cualquier otro procedimiento. Pero lo que tengo que hacer después, o concomitantemente, es verificar que la entidad lo está haciendo como lo hubiese hecho yo, para hacer propio ese procedimiento. Cuando alguien de la empresa lo hace sin que yo lo verifique, en realidad yo me estoy responsabilizando por la falta de independencia del otro. Sí, Darío, querías decir algo. No, está bueno lo que comenta Ariel, ¿no? Porque, a ver, si bien capaz que él decía, bueno, en el informe lo voy a dejar plasmado, en realidad, yo no sé si debería dejarlo plasmado en el informe de alguna manera, ni... Lo que sí sé, digamos, o lo que puedo aportar a lo que dice, a lo que comenta Ariel, es que ya en normas internacionales de auditoría hay una norma específica en la cual dice, explica o trata los temas que tengan que ver con procedimientos que el auditor, de alguna manera, delega en la auditoría interna de la empresa. O sea, el auditor podría llegar a delegar, bajo determinadas circunstancias, procedimientos al auditor interno de la empresa, ¿no? Obviamente, esto, por ejemplo, para el sector público no aplicaría, porque en el sector público, ¿qué pasa? La auditoría interna reporta un poder político distinto al de la auditoría externa. O sea, pensemos que en el sector público la auditoría interna reporta el poder ejecutivo, el oficialismo, la auditoría externa reporta el poder legislativo pensado en la figura de la oposición, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en esos casos, digamos, habría un tema de conflicto de interés, ¿no? Pero en el ámbito privado, si el auditor criteriosamente entiende que puede delegar algún procedimiento en el auditor interno, que de hecho, pensemos lo siguiente, ¿no? El auditor, cuando pasamos al enfoque moderno de auditoría, digamos, o si quieren el enfoque que más en vilo está ahora de pensar, basarse mucho en los controles, ¿no? Uno dice, me baso en un control interno, ¿no? El auditor interno es un control interno, digamos, ¿sí? De alguna manera forma parte de la estructura de control interno. Entonces uno dice, estoy haciendo lo mismo, digamos. O sea, si yo me confío confío en el auditor interno, podría delegar determinados procedimientos auditoriales a los auditores internos. A ver, pensar lo siguiente, pensar una empresa que tenga 30 almacenes. No vas a poder presenciar la toma de auditoría de los 30 almacenes. Es obvio que no, ¿sí? Por más, incluso si tenés un equipo grande de auditoría, no tiene sentido tampoco, ¿no? Hacerlo. El auditor seguramente va a elegir aquellos almacenes que sean más representativos
Y los que sean menos representativos y donde funcione bien el control interno, estará la empresa únicamente, tal vez. ¿Sí? Así que bueno, interesante lo que decís porque de alguna manera el enfoque de auditoría pensado, o este enfoque que decimos recién de me baso mucho en los controles internos, ahora es un poco la clave, ¿no? O sea, me baso en el control interno, me baso en lo que ya sé, y bueno, de alguna manera para sortear esta parte de no presencialidad en algunos procedimientos, ¿no? Así que bueno, esa cuestión. Eso quería aportar nada más. Hola, primero, ¿no? Llegué un poquito más tarde, ¿no? Sí, así que... Bueno, no sé, eso quería aportar, así que... ¿Vos qué pensás de este tema? De los auditores internos trabajando con el auditor externo. No, yo creo que eso es lo que debería reforzarse. Por eso, al principio, cuando lo comentaba Emanuel, y con lo que decía Fer, yo hablaba de si estabas en una primera auditoría o en una auditoría siguiente. O sea, el control interno en esto es fundamental. Cuando uno analiza la forma de hacer auditoría bajo las normas internacionales de auditoría, los procedimientos de auditoría en sí son lo menos importante. Las normas internacionales de auditoría tienen conocimiento del ente, conocimiento del objeto auditado, conocimiento del control interno y pruebas analíticas como la base o pruebas de razonabilidad como la base de lo que serían los procedimientos de auditoría. Y después sí hay algunas normas para inventario, arqueo, inspecciones oculares, revisiones de pagos posteriores y ese tipo de cosas. Pero lo que dicen las normas internacionales es, si vos tenés un fuerte conocimiento del ente, si vos revisás bien el control interno y el control interno funciona, y vos haces pruebas de razonabilidad y te dan más o menos razonable, ¿por qué un procedimiento puntual te va a dar mal? Y si el control interno no funciona, dicen las normas internacionales, sin decirlo de esta manera, si el control interno no funciona, ¿qué es lo que vas a ir a mirar en los procedimientos presenciales? O sea, el control interno en bienes de cambio no funciona. ¿Qué vas a salir a contar cositas por ahí? No funciona, ya está. Limitación en alcance. ¿Qué procedimiento vas a ir a hacer en una mega empresa? Porque también tengamos en cuenta que las normas internacionales de auditoría están pensadas para grandes empresas, no como nos pasa a nosotros. Pero en una mega empresa, ¿qué vas a ir a contar cosas? Eso es una estupidez. ¿Entendés? Claro. Entonces, el control interno es fundamental. El gran problema que tenemos nosotros en la profesión en Argentina es que tenemos a la pyme que merece ser auditada porque su organismo de control, como es una sociedad anónima que vende muebles en Corrientes y Medrano, que son dos socios que son los dos hermanos que heredaron la empresa de muebles del viejo, tienen que presentar estados contables auditados porque son una sociedad anónima. Entonces los tipos tienen que hacer ajuste por inflación, hacer sus estados contables y presentarlos ante la Inspección General de Justicia. Entonces ese tipo necesita una auditoría. El problema es ese, el problema es que el contador de ese tipo no pudo salir a hacer la auditoría. Y la verdad es que si nos ponemos a pensar, tal vez ese auditor, no sé si hizo la auditoría, no sé si históricamente viene haciendo la auditoría como debería hacerla, porque por ahí no tiene tiempo, por ahí está con el tema de los impuestos, puede ser que no la haya hecho como corresponde, pero hasta ahora venía firmando un informe de auditoría haciendo los procedimientos, o haciendo ciertos procedimientos. Ahora ni siquiera esos procedimientos puede hacer. ¿Entendés? Entonces ahí es donde se hace un poco más complicado. Porque además cuando vas a ver el control interno en esa empresa, el control interno, aunque exista, está orientado a otra cosa. Está orientado a la contabilidad de gestión de ese empresario pyme, está orientado a la contabilidad tributaria de ese empresario pyme, no está orientada a los estados contables, a la confiabilidad de la información contable contenida en los estados contables. Entonces, cuando vos como auditor te querés apoyar en eso, no te podés apoyar demasiado. Ese es un problema.
Tal vez la solución sería que los organismos de control en tiempos de pandemia se adapten también y en lugar de exigir un informe de auditoría, acepten una compilación. Pero por otro lado tenés otro problema, y es que por ahí esa pyme pidió un subsidio, y entonces cuando tenga que rendir ese subsidio, tal vez tenga que presentar estados contables auditados, y no va a tener la auditoría, ¿entendés? Es un círculo vicioso extraño, pero los organismos de control no contribuyen demasiado en eso, porque los organismos de control, por ejemplo, nunca aceptaron que haya otro informe de contador público en los estados contables que no sea el informe de auditoría, excepto muy contadas excepciones. Yo cuando escribí el libro de 2009 tenía una visión, cuando escribí la segunda edición en 2019 cambié de visión y me hice un poco más pragmático que idealista. Pero bueno, era 10 años más viejo, era más lógico. Bueno, ahora hagamos una cosa, cortemos y volvemos a entrar al link, ¿está? No sé si los demás tienen algún comentario adicional, algo que quieran aportar con su propia dificultad, tal vez, ¿no? Porque la verdad es que nosotros la mayoría de las veces estamos preocupados, el contador en su ejercicio profesional, la mayoría de las veces creo que está más preocupado por la liquidación de los impuestos de sus clientes o la liquidación de los sueldos de sus clientes o esas tareas que son tareas del... No sé si decir que le agregan valor, porque en realidad creo que la auditoría le agrega valor, pero que en la visión del cliente son más necesarias que la auditoría, y entonces eso se termina comiendo todo. Igual, yo creo que en esta situación de cuarentena, esas tareas se pueden realizar perfectamente, porque esas tareas se hacen bastante a distancia. El problema que tenemos los contadores es si al cliente pyme le vamos a poder cobrar los honorarios. Ese es otro problema, ¿no? Pero bueno, me parece que es un poco complicado. Vos, a ver, estoy viendo algunas, lo tengo a Carlos Barbosa, a Mario Baretti, a Yelén Pereira. ¿Ustedes a qué se dedican? ¿Qué dificultades están teniendo ahora con el tema de la cuarentena? Cuéntenme. Quien quiera primero. Bueno, a Yelena, a vos sos la única que te veo. A Carlos y a Mario Bueno, no. y bueno, yo por ahora el único problema es que, por ejemplo, los clientes no están facturando, así que Claro. tengo que hacer declaraciones en cero y de lo que es ingresos brutos, que porque yo soy trabajo independiente, todavía no conseguí trabajo. Claro, estás en trabajo independiente y los clientes no facturan. Claro, soy una clienta nomás. Pero las declaraciones las podés hacer sin problemas porque te mandan la documentación. Claro, Declaraciones, sí, claro, sí, claro. eso sí, pero después algunos otros problemas no. Solamente más que nada eso, no factura, pero las declaraciones se pueden hacer. Y alguno, bueno, te voy a preguntar una infidencia, pero ¿alguno en este periodo te pagó honorarios o todos te están diciendo que como no facturan no pueden pagar? Y bueno, por ejemplo, hay uno solo que le hago facturas porque todavía está trabajando, como es personal de salud, ella sola. Los demás, viste, no. Pero bueno. Los demás dicen que no pueden, claro. De consideración. Dicen, no, o sea, no están mintiendo, por ahí No pueden. claro. Están mintiendo, porque claro. Es evidente. Por ejemplo, los que son maestros mayor de obra no están haciendo obras. ¿Y alguno de ellos es una sociedad que tengas que presentar informe de auditoría con el balance? No,
porque son monotributistas todos. Ok, Ahora, ok. Sí, ese es un problema serio. O sea, las tareas del contador, casi que diría, siguen siendo las mismas, con las mismas exigencias, porque en definitiva los vencimientos pudieron haber cambiado, pero mínimamente, digamos, ¿no? Si cambiaron algunos, no cambiaron todos. Tampoco se puede cambiar todos, porque en definitiva, si no, en diciembre tendríamos una sarta de pagos en forma permanente, o de presentaciones en forma permanente. Pero bueno, la verdad es que todo lo que exija presencialidad, sí, efectivamente es un verdadero problema que la profesión no puede resolver. Por eso hacía mucho hincapié en el tema de la no importancia del culpable ante la situación, sino de cuál es la consecuencia que existe. Ojo, a ver, lo mismo pasa en un estado de no pandemia, digamos, ¿no? O sea, si por alguna circunstancia, por ejemplo, contratación del auditor en la mitad del ejercicio o después del cierre del ejercicio, nadie es el culpable, digamos, se contrató un auditor en la mitad del ejercicio. No se puede volver el tiempo atrás como para contratarlo antes del inicio. Bueno, ahí habrá que hacer procedimientos de inicio, procedimientos para verificar los saldos iniciales. Pero si no se pueden hacer esos procedimientos, hay una limitación. Las normas plantean ciertas soluciones a ese problema. Por ejemplo, las normas te dicen, bueno, si vos no fuiste contratado, si vos no estuviste presente en los saldos iniciales, te permito en tu primera auditoría abstenerte de opinar de los estados que muestran la evolución y opinás sobre el estado de situación patrimonial. ¿No? Porque, por ejemplo, si vos te contratan en la mitad del ejercicio, ¿qué vas a opinar de los resultados que son durante el ejercicio? ¿Qué vas a opinar del estado de flujo de efectivo que es durante el ejercicio? ¿Qué vas a opinar sobre el estado de evolución del patrimonio neto que es durante el ejercicio? Y que todos parten de un saldo inicial de una u otra forma. ¿Está? El estado de resultados, saldo inicial 0, el estado de flujo de efectivo, saldo inicial, lo que sea el flujo de efectivo, y estado de evolución del patrimonio neto, saldo inicial del patrimonio neto. O sea, ¿qué vas a opinar si no estuviste durante el periodo? Pero igual, eso te exige necesariamente, o casi necesariamente, para auditar el estado de situación patrimonial, estar presente al cierre y hacer procedimientos de cierre. Te exige sí o sí hacer procedimientos de cierre prácticamente, porque si vos no podés mirar la razonabilidad por la evolución, entonces tenés que estar presente al cierre para hacer los procedimientos. Casi que es una exigencia, sin que lo sea en la práctica, sin que lo sea en los papeles, en la práctica prácticamente es una exigencia. Si no podés verificar saldos iniciales. Hay veces en que se puede, hay veces en que es imposible. Depende también cuándo te contratan durante el ejercicio. Te contratan 2 meses después del inicio, bueno, podés hacer procedimientos de inicio para verificar los saldos iniciales. Te contratan el cierre de diciembre, te contratan en noviembre, ya no podés hacer procedimientos vinculados con el inicio. Por ejemplo, un buen procedimiento vinculado con el inicio es verificar si el control interno funciona bien, y si funciona bien, armar la contabilidad para atrás. Pero tenés que tener un par de meses, 3 meses, 4 meses para armar la contabilidad para atrás. No podés tener 11. Si tenés 11, no tenés tiempo de verificar el funcionamiento del control interno para armar la contabilidad para atrás. ¿Se entiende? O sea, siempre hay dificultades a la no presencialidad, y siempre hay circunstancias que podrían eventualmente servir como procedimientos alternativos a la no presencialidad, pero no siempre funcionan. Cuando no funcionan,
se mantiene la limitación en el alcance. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Ahí se incorporó María. Bueno, no sé si alguien más quería hacer algún comentario, algún planteo, alguna consulta. Sí, Ceci, perdóname, pensé que cuando hacías así estabas saludando, porque yo justo dije, antes también se incorporó tal, y pensé que lo estaba saludando, perdón. No, está bien, no hay problema. No sé si todos me escuchan, pero bueno. Varios temas, ¿no? Con respecto al informe de auditoría, y yo ya he hablado con varios auditores, y lo que más o menos quedábamos en claro es que en el informe de auditoría, en este que está en el contexto del COVID, habrá que especificar en algún párrafo la situación para que justamente el tercero sepa que los procedimientos se dieron en un contexto no habitual y con los elementos que pudieron estar al alcance. Ahora, con respecto a lo que decía Ariel, por ejemplo, de la toma de inventario, lo que estabas hablando vos, explicándole, o sea, se puede tomar gente de la empresa, obviamente que los controles internos siempre son los que son bastante flácidos en todos los ámbitos en general, el gobierno también, entonces es muy difícil confiar en el control interno, a menos que sea, yo, para mí entender, tu tercera auditoría y ya tengas una postura de confianza bastante importante o sabiendo cuáles son los errores de control interno y dónde están las fallas, que es donde ahí el auditor, digamos, va a tener que ver cómo toma las tareas de auditoría en base a los controles internos que confíe o no, ¿no? Bueno, pasando ahí, o sea, la toma de inventario por personal de la empresa, sin estar el auditor ahí, por ejemplo, el corte de documentación tiene que estar también el auditor, no solo en la toma de inventario. En la toma de inventario se puede hacer un muestreo, como dijo Darío, si hay 30 lugares, y suponete ahora con el COVID, yo estoy en capital, no puedo pasar a provincia, si los depósitos estuvieran todos en provincia, bueno, nada, ahí voy a tener que mostrar una salvedad, pero lo voy a tener que poner en mi papel de trabajo, no en el informe. En mi papel de trabajo sí voy a tener que decir que me apoyé en los controles internos, en personal de la empresa, mencionando quiénes eran las personas, los procedimientos que realizaron esas personas en forma detallada, cosa de que no quede, digamos, librado al azar, que la responsabilidad del auditor se basa sobre esos elementos, pero que está transcrito en un papel de trabajo. No es que quedó ahí tirado y nadie se dio cuenta ni nada por el estilo. Un tema es ese, y el otro es, la realidad es que movilizarte ahora con el tema del COVID... Déjame decir, Ceci, una cosa de lo anterior, para no perder un hilo de lo que decías, pero anotate lo que ibas a seguir diciendo. Sí, tenés razón, coincido en esto de poner en papeles de trabajo y que no aparezca en el informe, pero justamente el hecho de que no aparezca en el informe te convierte a vos en responsable de lo que aceptaste. Claro. O sea, eso es muy importante. Eso, lo mismo te pasa, por ejemplo, cuando viene alguien y me dice, yo puedo poner que no sé, que revisé los estados contables de una empresa, de un grupo económico, pero que no fui el auditor de los estados contables de la empresa controlada. Pero sí, vos pones lo que quieras, pero si vos no hiciste procedimientos y lo tomaste como bueno, te responsabilizás por eso. Sí, O sea, sí. eso es importante, que lo tengas en papel de trabajo, pero que no lo informes en el informe, porque no lo tenés que informar, y ahí coincido, porque no tiene consecuencia en el informe, es porque vos te haces responsable de que no tenga consecuencia en el informe, a pesar de que lo pusiste en los papeles de trabajo. Ese comentario, dale. Sí. Claro, sí, bueno, en realidad siempre pasa esto.
En el gobierno lo que tenemos, como también pasa por ahí en empresas grandes que tienen la auditoría interna, el control concomitante de la auditoría interna, digamos, tiene el mismo color político, con lo cual los intereses están mezclados, y también ahí lo que ocurre desde el gobierno es más difícil porque la auditoría interna, digamos, la auditoría externa no tiene posibilidad de revisar eso concomitante en el momento, lo revisa un año después, con lo cual lo verás, tampoco podés decir, bueno, el control interno, porque hicieron tal procedimiento, tal informe, nada, uno lo toma como un elemento, digamos, como parte de la auditoría, de que lo vio, que la auditoría lo vio, no lo vio, que se le pasó por alto, no se le pasó por alto. Lo mismo pasaría en el sector privado, obviamente, ¿no? Pero el problema de la auditoría interna es que al ser, digamos, no un control tan independiente, con la independencia de un control externo, entonces, bueno, ahí los controles internos, y vos lo sabes muy bien también, seguramente Darío y Gustavo, ya es como que son de la familia, entonces, bueno, pasa de largo, bueno, esta factura no importa, quédate tranquilo, yo te pongo que la vi y no la vi, y bueno, todas cosas así, porque queda todo en casa. Lo que debería hacer el personal de auditoría interna es tener una rotación en un tiempo, cosa de que no tengan esas fallas. No sucede, pero bueno, más allá de esto, lo otro que a mí me queda como bastante claro en los informes de auditoría con COVID, yo le voy a poner con COVID, es que vamos a tener que mostrar en el informe que está este contexto de pandemia, que nosotros no tuvimos la posibilidad de acceder a toda la documentación, porque la realidad es que la imposibilidad de movilizarnos o del auditado de tener la tecnología o los elementos necesarios para facilitarnos la documentación o lo que necesitemos, ya sea, no sé, un ganchito de abrochadora o lo que sea, va a haber que plasmarlo o en papeles de trabajo o en el informe, porque si no va a quedar pegado el auditor, y yo creo que mandé hace poquito una nota donde salió Deloitte con un problema de fraude tipo Enron hace ahora unos días, bueno, y la verdad que bueno, esto lo de Enron se vuelve a repetir con normas internacionales y toda la historia. O sea que tenemos que tener un respaldo por esto y por las normas de lavado de dinero, de activos también. Más que nada por ahí es donde yo creo que va a haber que dejar muy claro en papeles y en el informe todo el contexto de COVID y lo que se pudo y no se pudo hacer. Para mí es así. Sí, yo coincido en eso. Ariel está horrorizado porque la vez pasada cuando preguntamos si había alguna consecuencia, ¿se acuerdan lo que estuvimos charlando, no? Pero bien, no, lo estoy diciendo en chiste. Igual yo lo que planteo es lo siguiente, Ceci, y para todos en general. Lo que vos plasmes en los papeles de trabajo, lo que vos plasmas en los papeles de trabajo es todo lo que vos hiciste como procedimiento, como consecuencia de tus procedimientos, etc. Y todo eso tiene una consecuencia en el informe. Ni los papeles de trabajo salvan la responsabilidad del informe, ni el informe salva la responsabilidad de los papeles de trabajo. Entonces, yo lo que digo es, si vos mencionás todo eso en los papeles de trabajo y decís, no, mirá, no tuve acceso a toda la documentación, no, me pasó esto, el COVID tal cosa, no pude hacer procedimientos presenciales y todo eso, y después no se ve afectado el informe, la responsabilidad de no haber afectado el informe es del auditor. Y el auditor no puede decir, no, pero yo lo dejé plasmado en papeles de trabajo. Porque alguien va a venir y te va a decir, ¿y quién lee tus papeles de trabajo? Si los papeles de trabajo son propiedad del auditor. O sea, ¿cómo hace el auditor para defender externamente su trabajo diciendo, bueno, mirá, me encontré con este problema, con este problema, con este problema, pero no lo estoy plasmando en el informe, si lo que lee la gente es el informe? O sea, lo fundamental es entender este vínculo entre el problema, el informe, y las soluciones en el contexto del problema, que a veces no existen, a veces no hay soluciones en el contexto del problema. O sea, por ahí la solución es decir, che, te difiero el informe de auditoría 4 meses,
porque no te lo voy a poder hacer, y tal vez esa sea mejor solución que otra para los estados contables, digamos, ¿no? O para la auditoría de los estados contables. Tal vez esa sea una mejor solución. Algunos te dirán, no, mira, los organismos de control son tajantes, hay que tener el balance presentado en tal fecha. Bueno, listo, ok, saldrá con abstención de opinión. Y bueno, pero eso alejó de haber... Bueno, o sea, ¿qué voy a hacer? No pude ir, no pude hacer procedimientos. ¿Qué querés, que te saque un informe limpio solamente porque ninguno de nosotros puede salir? O sea, no, eso no puede pasar. Y tampoco puede pasar que yo diga, yo sé que vos no estás diciendo esto, ¿no? Pero por eso lo aclaro en términos generales. Tampoco puedo decir, como lo dejo plasmado en papeles de trabajo, ya está, ya cumplí con lo que tengo que cumplir. Porque en definitiva, mi responsabilidad, yo esto lo hablaba la vez pasada con un profesional muy prestigioso, mi responsabilidad es por dar un informe distinto al que debería haber dado. Esa es mi responsabilidad. La responsabilidad del profesional se dispara por haber dado un informe, por haber hecho un informe distinto al que se debería haber hecho. No es por los papeles de trabajo. Por supuesto, los papeles de trabajo pueden traer otra responsabilidad, que es el consejo profesional diciéndote, che, no cumpliste una norma profesional, que es la de tener los papeles de trabajo. Pero en definitiva, tu responsabilidad hacia afuera es por un informe mal hecho. Y un informe donde vos, lo llevo al extremo, no pudiste ver nada, pero es un informe limpio, es un informe mal hecho. Porque donde no pudiste ver nada, no puede haber un informe limpio. Hay una abstención de opinión, sin dudas. Por eso es tan complicado. Sí. Ahí yo creo que, digamos, los organismos de control deberían funcionar, digamos, para tener igualdad y equidad con toda la profesión en general, con todos los auditores, en, obviamente, revisar esto de los papeles, si detectan esto, obviamente, sale un informe limpio y los papeles están todo mal, bueno, escúchame, acá como poner limpio si tiene que salir con salvedades o con abstención de opinión o lo que sea. Lo mismo en la IGJ. Deberían, o sea, se permite, teóricamente, pero bueno, yo he sabido que algunas sociedades, no ahora, hace bastante tiempo, no recuerdo si era con el anterior gobierno o con el anterior, pero bueno, no tomaban los balances de sociedades anónimas pequeñas con una abstención de opinión, porque bueno, el auditor lo consideró así, le dijeron, no, bueno, esto tráemelo, no, está mal este informe. No, pero ¿cómo está mal? Y sí, bueno, hasta que no trajeron un informe limpio no pasó por IGJ. Pero bueno, esas cosas, digamos, son más de reglamentación de los organismos de control, y creo yo para equiparar e igualar la situación de todos los informes de auditoría, porque va a haber muchos informes con salvedades, con abstención, por toda esta situación, porque bueno, obviamente, ¿qué vamos a hacer los contadores? ¿No vamos a tener una multa o quedar en cana por cruzar la General Paz y hacer un muestreo o una toma de inventario para cumplir con el informe? No creo que sea eso a lo que apunta, digamos, el Consejo ni la profesión. Sí, está súper claro lo que planteas. Ahora, Darius, te doy la palabra. Está súper claro lo que planteas, porque uno lo que tiene que plantearse, por eso digo, uno lo que tiene que plantearse es, el informe tiene que salir como tiene que salir. Esa es una realidad. Coincido en que a veces los organismos de control tienen fallas en ese sentido. Por ejemplo, había una época, ahora no estoy tan seguro de que sea así, pero había una época en la cual la Inspección General de Justicia no te aceptaba estados contables con informe de auditoría con abstención de opinión. Entonces vos decís, ¿por qué? Y no, porque tiene que tener una opinión. Y no, sí, a ver, si al auditor lo contratan después del cierre, es muy probable que el informe de auditoría tenga abstención de opinión. Y está bien que sea así. Y viene la Inspección General de Justicia y te dice, no, ¿qué te va a decir? ¿Tenés que conseguir un auditor que te dé una opinión? O sea, es un absurdo. Porque si todos los contadores trabajáramos como corresponde, ese informe debería obtener una abstención de opinión. Porque el auditor fue contratado con posterioridad al cierre. Salvo alguna excepción donde vos decís, bueno,
tomo los procedimientos 15 días después, armo para atrás y llego a los saldos de cierre y puedo opinar sobre la situación patrimonial, en la mayoría de los casos, cuando te contratan después del cierre, tiene que ir una abstención de opinión. Sí, Darius, quería decir algo. No, lo mismo que estás diciendo vos, ¿no? Es que la IGJ, hasta donde yo tenía entendido, no estaba aceptando informes de auditoría con abstención de opinión, ¿sí? ¿Qué pasaba en esos casos? En esos casos la opción que había era presentar los estados financieros con una certificación literal, ¿sí? Aceptaban para esos casos certificación literal de los estados financieros, ¿sí? Eso es lo que yo tenía entendido que era así. Inspección General de Justicia. INAES me ha aceptado abstención de opinión. Yo he presentado balances de cooperativas de crédito con informe de auditoría con abstención de opinión, por esto que estaba diciendo Gustavo, por no poder hacer procedimientos, me ha aceptado balances. Pero Inspección General de Justicia no aceptaba, y lo que te daban como opción era una certificación literal de estado financiero. O sea que no es una auditoría, digamos. Y bueno, bueno, por lo menos ahí tenés una alternativa, digamos. No hay informe de auditoría, pero está la certificación literal. Otros organismos de control, no lo sé, si en la provincia de Buenos Aires o en otra provincia aceptaban la abstención de opinión. No lo sabría decir. Déjame decirte una cosa, Darius. Cuando me decís, por lo menos hay una alternativa, acepto la ironía de que es una alternativa que no es una alternativa, porque en definitiva, cuando vos das una abstención de opinión y no opinás, y viene el organismo de control y te dice, no podés no opinar, así que hacemos un informe que no tiene una opinión, es una estupidez, aceptame la abstención de opinión. Si igual me estás aceptando un informe que no tiene opinión. Es la excepción de la norma, porque la Claro. norma dice que el estado contable debe estar acompañado con un informe del auditor. No es un informe del auditor, es una certificación, no es informe. Entonces nos saltamos de la norma general para UNCAS, bueno, y así estamos con todas. Sí, pero bueno. Sí, quería seguir, Darius, y yo te interrumpí. No, después, como una anécdota nada más, que he visto también, no en Argentina, sino acá en un país vecino cercano, de que he presentado balances de empresas que cotizan en la bolsa con no auditados. O sea, no está auditado, te dicen. O sea, ni siquiera el hecho de decir voy con una abstención de opinión, ¿no? No auditado, dice, ¿no? O sea, para no dar, no sé, un informe, para no publicar un informe de auditoría con abstención de opinión, dice, bueno, no está auditado. Lo he visto también a eso también. Así que bueno. Claro. Sí. Da para todo, ¿viste? La verdad es que a veces es difícil explicarle a la gente, esto también lo entiendo, es difícil explicarle a la gente el sentido de la abstención de opinión. Pero eso es porque la abstención de opinión no tiene un sentido. El informe de auditoría tiene un sentido y la abstención de opinión es una consecuencia vinculada al proceso de auditoría. O sea, uno tiene que plantearse el sentido del informe de auditoría, no el sentido de la opinión favorable con salvedades o de la opinión modificada o de la opinión adversa o de la opinión limpia o de la abstención de opinión. Uno tiene que plantearse el sentido del informe de auditoría. Si el informe de auditoría tiene sentido, el resultado del informe de auditoría termina siendo una eventualidad. Y nada más que una eventualidad. Pero sí es una cosa muy importante plantearse que, volviendo a lo que decíamos tal vez al principio y atándolo con lo que decía Ceci, siempre la responsabilidad de las decisiones, ya sea de procedimientos alternativos, ya sea de aceptar el trabajo de un tercero, porque cuando uno dice el trabajo del auditor interno, el trabajo de alguien de la empresa, como lo decía antes Ari, no deja de ser algo así como la contratación de un experto en un tema en particular. Acá será la contratación de un auxiliar en un tema en particular y tal vez no de un experto. Pero está el problema de aceptar el trabajo de otro. Aceptar el trabajo de otro que no es, y esto es muy importante, que no es directamente uno, y que al no ser directamente uno,
es como si uno lo incorporara a su equipo de trabajo, aunque no lo incorpore formalmente. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, que contrato a alguien de mi equipo de trabajo, me responsabilizo por lo que él hace. Si él no es independiente es mi problema, si él hace mal su trabajo es mi problema, si él toma decisiones en su trabajo de auditoría y hace los procedimientos distintos a lo que estaba planificado, es mi problema. Entonces, ¿pero por qué es eso? Porque el auditor es el responsable del trabajo de auditoría y es responsable del informe de auditoría en este sentido que tiene el informe de auditoría, hacer un informe distinto al que debería haber sido. O sea, ese es el problema del informe de auditoría y eso es lo que dispara la responsabilidad hacia afuera de un informe de auditoría. Entonces, cuando yo le digo a otro tipo que venga de la empresa, que sea contratado por mí porque es un experto, que es parte de mi equipo de trabajo, que es el auditor interno o lo que sea, es mi responsabilidad su contratación, y cuando digo su contratación, digo tomar como válido lo que él está diciendo, más que su proceso de contratación, no me refiero a eso, ¿no? Tomar como válido lo que él está diciendo. Por eso las normas internacionales son tan enfáticas y dicen, si vos contratás un experto, porque es un tema que vos no entendés, el proceso de contratación es muy importante. O sea, si vos, y esto lo digo por supuesto sin desmerecer, si vos para auditar YPF contrataste como principal geólogo, colaborador, a un tipo que se recibió hace 2 meses para auditar YPF, estás cometiendo un error. Y vos decís, bueno, pero es geólogo, sabe más que yo de geología. Sí, pero es la auditoría de YPF. Entonces, si es la auditoría de YPF, por más de que tenga el título habilitante, por más de que tenga mucho conocimiento, su experiencia también es parte del proceso de contratación. Después puede resultar un paquete igual, pero el proceso de contratación es muy importante. Entonces, y las normas de auditoría internacionales dicen, fíjate cómo lo contratás, porque en el proceso de contratación va a estar tu responsabilidad salvada, porque en definitiva lo que él diga es lo que vos vas a pasar a tu proceso de auditoría y por lo tanto a tu informe. Vos no podés argumentar que se equivocó un tipo que previsiblemente se puede equivocar. Por ejemplo, si yo le digo al geólogo de YPF, che, haceme vos el informe, soy yo el que se responsabiliza por un tipo que sé que no es independiente. Por más de que sea un geólogo de primera. Bueno, el tipo no es independiente porque está en relación de dependencia de YPF. ¿Quién se responsabiliza por haber tomado su opinión como válida? Yo como auditor. Y está bien que sea así, porque en el único caso en que las normas liberan la responsabilidad del auditor es en el caso de las compañías de seguros con las reservas matemáticas que hacen los actuarios. Es el único caso. En el resto de los casos, la auditoría de estados contables es responsabilidad del auditor contable. Aunque sea una empresa que fabrica escritorios o una empresa que explota y explora y explota o una actividad extractiva o algo por el estilo. Y yo digo, pero yo no sé nada de actividad extractiva. Bueno, conseguite, o no hagas la auditoría, o conseguite un experto. Bueno, no sé si alguien tiene algo más para comentar. Nos están quedando 6 minutos. Gustavo, te Sí. cuento un dato de color, porque yo participé en algún equipo en la toma de inventario de, no de YPF, sino de Shell en su momento, y me acuerdo que estaban, no cualquiera puede tomar, digamos, el inventario del petróleo que tienen en unos... No menciones estudio contable, ¿eh? Ya mencionaste Shell, no menciones estudio contable, por las dudas. No, igual Shell ahora ya no está en Argentina. Año 90 fue esto, mirá, ya 1000 años. Yo era recién, empezaba con el tema de auditoría, así que imagínate. Los felices 90, como decía Stiglitz. Sí. Y bueno, no, me explicaba el ingeniero, no, tienen que subir a la escalerilla pleno invierno, ahí en Comodoro Rivadavia con el viento que hay, no sé si conocen Comodoro, Sí. Bueno, subir hasta arriba la escalerilla con una varilla especial donde te marca, metes hasta adentro, hasta el fondo, hasta que toca fondo, y tenés que saber dónde toca fondo,
Y ahí te dice la cantidad de litros que hay para después el tema de las regalías y toda la historia, ¿no? Y claro, o sea, si vos estás diciendo un caso de un geólogo de 2 meses de que se acaba de recibir, ¿qué sabe ese pibe? ¿Cómo se toma eso? ¿Hasta dónde tiene que llegar la varilla? ¿Qué varilla es? Si no le están metiendo el perro, el de la empresa de al lado, no, ya está, pibe, bajate. No, yo te digo, después las planillas venían, nos moríamos de la risa, porque bueno, esto lo habrán tomado bien o no, el viento en Comodoro le dio bien con la varilla, no le dio bien con la varilla, no, te juro. Esas cosas que yo digo, no, claro, no cualquiera, ni yo podía hacerlo eso, porque yo qué sé cómo se hace eso, y cómo se agarra la varilla, cómo es la varilla, cuál es la varilla exacta que hay que usar. O sea, hay un montón de considerandos que nosotros los contadores no sabemos, no están a nuestro alcance. Gracias a Dios. Y a nuestra expertise, ¿viste? Y tenés Claro. que delegar en un profesional que sepa. No, sí, está claro. Bueno, pero por eso está la necesidad de contar con un experto, pero el proceso de contratación del experto es fundamental para esto, ¿entendés? Porque, a ver, cuando a mí me hablas de las varillas, no entiendo nada. Entonces necesito un tipo que me diga quién es el que va a elegir la mejor varilla para tomar lo que tiene que tomar, digamos. Así que bueno. Darius, ¿querías comentar algo? No, cuando ella habló de Comodoro, yo pensé, ¿por qué no vas al casino de Comodoro, te comes algo, está bueno para cenar, digamos? Yo pensé en eso, en realidad. Y aparte, está buena también la playa de la ciudad al lado de Comodoro, Radatili. De Radatili. Si viene el viento y es una playa patagónica, es muy linda para caminar, muy vistosa, muy amplia. Divina. Aparte un mar muy celeste. Debo reconocer, ¿no? Pero muy celeste. Debo reconocer que alguna vez gané algo en el casino de Comodoro. Ah, mira vos. Sí, debo reconocer que eso pasó. Igual, sumando a esta idea de tomas de inventarios raras, a ver, las más raras que he conocido, o de las más raras que he conocido, laboratorio farmacéutico, inventario, sangre, plasma. ¿sí? Toma de inventario, digamos, Claro. de las más raras, si quieren, ¿no? Ahí tenés que tener un buen hematólogo, digamos, ¿no? Para que tome las muestras y además el test de deterioro, ¿no? Porque uno dirá, bueno, el plasma lo usan para investigación, desarrollo, lo utilizan para hacer otros medicamentos, y bueno, sería un elemento de decir, bueno, ¿cuál sería el valor recuperable del plasma, ¿no? También, todos temas de interés. Algo no. Y después otra rara que me han contado, tema del campo. Te quedan 2 minutos, Darius, ¿eh? Sí, tema del campo, paradito, ahí con la planillita, y vienen con el caballito, pasan las vaquitas, vos contando, ¿no? Pero dicen que a veces te hacen trampa y te pasan varias veces las mismas vaquitas, y no te das cuenta, dicen eso. Porque aparte, medio que no le podés con un marcador pasar a la vaca, así, che, te marco, ¿no? ¿Te imaginás poner con un fluorescente, le paso? Así que bueno, claro. Eso, ¿viste? Sí, pasan esas cosas, es así, tal cual. Bueno, chicos, les agradezco por haber estado y nos vemos la próxima, ¿está? Después seguramente voy a mandar un tema, si alguien tiene algún tema que le interese en particular, me lo comenta por Facebook o por mensaje o por mail. Bueno, chao. Gracias, Gus. Nos vemos, hasta luego. Gracias, buenas noches.